ahora estábamos viendo sobre los salmos. Entonces vimos el primer salmo, que era el salmo número 1. Y ahora vamos a ver, adivinen cuál salmo. El salmo número 2, ¿ok? Entonces me dijeron, ponle un título al salmo. Entonces lo he titulado el Salmo 2. No, es broma, porque se llama La advertencia de Dios sobre revelarse al reinado de Cristo. Fíjense bien, la advertencia de Dios sobre revelarse al reinado de Cristo. Entonces, si nosotros vamos al Salmo 2, acompáñenme ahí al Salmo número 2. Al Salmo número 2, se fijarán ustedes, ¿cuántos versículos tienen? Bueno, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 2? 12 versículos, ¿ok? Entonces, este salmo es muy citado en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús lo mencionó, lo apropió a él mismo. O sea, lo habló como un salmo proféticamente acerca de él. Y todas estas profecías se aplicaron a Jesús mismo. O sea, fueron cumplidas en Jesús. Los apóstoles también entendieron este salmo, que es un salmo mesiánico. Es decir, habló proféticamente del Mesías que había de venir, y todo se cumplió ¿en quién? En Cristo. ¿Ok? Entonces, este salmo número 2 tiene 12 versículos, pero ahí tiene unas estrofas. Ustedes no lo miran, pero uno cuando estudia sí lo mira. El primera estrofa es del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 3 la rebelión de los impíos. Del versículo 4 al versículo 6 vamos a ver la actitud de Dios ante la rebeldía. ¿Ok? El versículo 7 al versículo 9 vamos a ver el decreto de Dios. Del versículo 10 al versículo 12 vamos a ver lo que es el consejo de Dios. ¿Ok? Entonces, hay dos versículos del Salmo 2 en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 4:24. Aquí el contexto es que a los discípulos lo estaban amenazando para que no predicaran la palabra. Entonces los azotaron y los discípulos dijeron en Hechos 4, versículos del 24 al 27, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, esto se lo está atribuyendo a Jesús, o sea, en el Salmo 2 también. ¿Ok? Entonces, vamos a leerlo primero. Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ya vieron que lo estábamos viendo en Hechos 4, 24 al 27. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá.
el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, vamos a empezar. Punto número 1. La rebelión de los impíos, que es del versículo 1 al versículo 3. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ok? Entonces, ahora ya vamos a entrar de lleno. Dice el versículo 1, vamos versículo por versículo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué las gentes se amotinan? ¿Por qué a veces qué es amotinar? Juntarse, ¿verdad? Y aquí en el hebreo lo que significaba es rebelarse, sublevarse. ¿Por qué se rebelan las personas? ¿Por qué se sublevan las personas? Exacto, porque están en contra, no están de acuerdo. Por eso es que vemos que no les gusta una ley y ¿qué hacen las personas? Protestan, se amotinan, ¿ok? Entonces, la rebeldía es faltar a la obediencia de Dios y a sus mandamientos. Aquí en esto estamos viendo que amotinar es rebelarse contra Dios, es sublevarse. Entonces, sublevarse significa incitar a otros a levantarse en contra de la autoridad. En este caso, ¿contra quién es? Contra el Señor. Por ejemplo, vemos cómo la gente se sublevan contra la autoridad. Vemos cómo hijos se sublevan a la autoridad de sus padres. Y el peor de todos es, vemos cómo gente se subleva contra Dios. Porque eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Sublevarse, rebelarse. ¿Contra quién? Contra Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. En Hechos 26:14. ¿Qué le está intentando decir Jesús? Coces aquí es golpear con el talón, patear. Entonces Jesús le dice: no puedes contra mí. ¿Cómo te vas a poner contra mí? No tienes ninguna oportunidad. Así que puedes hacer lo que quieras, conmigo no vas a poder. ¿O alguien puede vencer a Dios? Por eso Dios es invencible. Y lo trágico es que las naciones se están rebelando contra Dios. Porque rechazan a Cristo, rechazan el sacrificio, rechazan sus mandamientos y se rebelan contra Él, se sublevan contra Dios. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama, ¿ok? Estar con Él, estar con Jesús, ¿qué es? Es someterse a Él, reconocer su autoridad, obedecer sus mandamientos, darle honra, estar con Cristo. Y estar con Cristo es
recoger, ¿ok? Y el que no se somete a la autoridad de Cristo, a la autoridad de la palabra, entonces, ¿qué está haciendo? Pues está desparramando. ¿Ok? Aunque vaya a una iglesia cristiana, y aunque suene chistoso decir está desparramando, pero aunque vaya a una iglesia cristiana, si no se va a lo que dice Dios, está desparramando. Salmo 7:11 dice, yo lo leo, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Aquí lo que se refiere el trabajo en sus corazones se refiere a la esclavitud cuando era Egipto. O sea, las mismas escrituras revelan a los rebeldes. ¿Okay? Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. O sea, profesan. ¿Qué es profesan? ¿Qué es profesar? O sea, decir abiertamente que tú sigues a Cristo. Pero, ¿qué pasa? Profesas conocer, dices que tú eres cristiano, que vas a una iglesia, pero ¿qué pasa con tus hechos? A lo que dice aquí Tito 1:16. No va a lo que tú estás profesando. Tus actos no van de acuerdo a lo que tú dices. Ejemplo, una persona puede estar aquí cantándole al Señor, darle gracias, pero saliendo de aquí de la iglesia, porque aquí todos somos buenos, ¿verdad? Miren, todos bañaditos, todos guapos. Pero saliendo de aquí, ¿qué pasa? Te puedes rebelar contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios dice en su palabra. Porque nada más de labios honran al Señor, pero con sus hechos niegan que es un hijo de Dios. Entonces, con esto, tu vida tiene que ir ligada a lo que decimos que somos. Y si no va en eso, entonces esa rebelión se llama a nivel personal. ¿Ok? Cuando tus hechos no van ligados a lo que tú profesas, eso le puse como título, rebelión a nivel personal. Y eso es lo que dice en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? O sea, se están amotinando para rebelarse contra Dios. Versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? En el Salmo 2. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Entonces aquí, y los pueblos piensan cosas vanas. Cosas vanas es una alusión a una rebelión que no tiene la más mínima idea de triunfar. O sea, son intentos inútiles por ignorar a Dios, por sacarlos de su vida. Por más rebeldes que sean, no puedes negar el hecho de que Dios existe, de que Dios es real. Y a veces esas intenciones pues son inútiles por creer que vamos a vencer. ¿Y quién está por encima de Dios? Nadie. ¿Y quién lo ha logrado? Nadie lo ha logrado. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Ese se levantarán los reyes de la tierra. Esto no significa que todos los presidentes de todas las naciones se juntan y, a ver, vamos a rebelarnos contra Dios. ¿Cómo nos rebelamos? No, eso no quiere decir. Entonces, ¿cómo podemos darle significado a esto? Dice que todos los presidentes se reúnen para resolver problemas de la humanidad. Por ejemplo, como el hambre. ¿Cómo resolvemos el hambre? No, pues haciendo esta estrategia. Pero ¿a quién no consultan?
no consultan el consejo de Dios. Y es ahí cuando pasan, se quieren sublevar y no tomar en cuenta a Dios. Se unen para combatir enfermedades que aquejan a la humanidad, pero no involucran a Dios ni a su consejo en sus reuniones. Se juntan para combatir la pobreza, pero no quieren el consejo de Dios. O sea, no quieren tomar en cuenta a Dios. Y en ese sentido es que vemos lo que dicen, rechazan no tomar en cuenta a Dios. ¿Ok? O sea, se basan en sus principios, ideologías, sabiduría humana, no tomando en cuenta la sabiduría ni la voluntad de Dios. Es en ese sentido que se juntan los reyes. ¿Ok? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo, vamos en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es romper sus ligaduras? El verbo aquí romper significa quitar de en medio, rasgar. Ellos dicen, vamos a quitar de Dios aquí y vamos a resolver los problemas nosotros mismos. Eso es el verbo romper sus ligaduras. ¿Ok? Ligaduras viene de una raíz que es disciplina, corrección, amonestación. O sea, ellos se juntan y no toman en cuenta la autoridad de Dios. Su palabra entonces la arrancan y quitan toda la corrección de Dios, la disciplina de Dios. Y al rechazar la disciplina, la amonestación de Dios, la autoridad de Dios, ¿qué están haciendo? Se están rebelando contra la autoridad ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, hoy las naciones, los gobiernos, los presidentes, los legisladores, todos los que hacen leyes, pues ya quieren modernidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aborto. ¿Qué hacemos con el aborto? No, pues ya no podemos decir que no es legal. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo vamos a hacer legal ahora, ¿no? Entonces, lo hacen legal el aborto. ¿Y qué aborrece Dios? Eso mismo. Las drogas, legalizar el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Qué hacen ahora? No, pues ya lo tenemos que legalizar porque es un problema que no puede estar. Entonces, ellos aceptan abiertamente lo que Dios rechaza abiertamente. ¿Ya vieron cómo se están sublevando? ¿Cómo se están rebelando las naciones? Se están juntando para rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. Eso significa rechazar a Dios. Eso significa rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice. Aquí, rompamos sus ligaduras y echemos. Ok, el verbo echar significa tirar al suelo. ¿Qué es lo que tú tiras al suelo? Estás limpiando la mesa de tu casa y todos los puntitos, ¿verdad que los juntas? No, ¿verdad? ¿Qué haces? Al piso. ¿Por qué al piso? Porque dices, al rato lo voy a barrer. ¿Pero por qué lo tiras? ¿Porque te puede servir más al rato? No, ¿verdad? ¿Qué es? Lo tiras. ¿Qué haces con una cáscara de plátano? Pues la tiras. ¿Qué haces con un chicle masticado de 2 días? Le das la segunda vida. Entonces, eso significa tiremos al suelo, a la basura, sus cuerdas. Entonces, en el hebreo antiguo es una palabra, esta de sus cuerdas, que se utiliza para referirse al yugo, que estaba entrelazado por el cuello a los bueyes. ¿Okay? Entonces había 3 bueyes, vamos a poner, y tenían como un palo que los agarraba a los 3 para que ninguno agarrara por su camino, sino que estuvieran
derechos, sujetos a algo, ¿ok? A eso se refiere las cuerdas. Y así, pues, poder hacer el surco recto. Entonces, metafóricamente se refiere a la palabra de Dios que al obedecerla nos mantiene cerca. Jeremías, el profeta, dijo algo muy interesante en Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo de obedecerlo y no querer hacer lo que me venga en gana. O sea, el yugo del Señor que está sobre nosotros nos mantendrá unidos a su dirección. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso y paz para sus almas. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está buscando el mundo hoy en día? Con todos los problemas que hay. Paz. ¿Qué es lo que busca el mundo? Paz. Entonces, ahora les hago la otra pregunta. ¿Hay paz en el mundo? Y la Biblia dice, para el impío no hay paz. Mientras más la buscan, menos la van a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo busca paz y no la encuentra? O sea, porque han rechazado el consejo de Dios. Han rechazado abiertamente a Dios, el gobierno de Dios y a su palabra y a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué han hecho? Han roto sus ligaduras, o sea, han tirado a la basura a Jesús. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El apóstol Juan dijo, los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Qué es eso? ¿Qué es gravoso? Gravoso es algo que te pesa, algo que no soportas. Traes una piedrita en el zapato, ¿cómo te sientes? Incómodo, no puedes caminar. Dice, pero no son gravosos para los que se someten voluntariamente. Para los que se someten al gobierno de Dios y dejan que Dios gobierne su vida libremente. Pero los que se sublevan, los rebeldes, para ellos sí son gravosos. Ellos piensan, reniegan, se burlan, y lo malo es que hay algunos que están sentados en las iglesias. Es por esto que en este salmo vemos la advertencia de Dios sobre rebelarse al reinado de Cristo. Y nos muestra cómo es que los impíos en todo el mundo se rebelan. ¿Ok? Ahora veremos cómo es que Dios reacciona ante esta rebeldía a nivel personal y a nivel, pues vamos a decir, nacional, no sé, mundial. ¿Ok? Vamos con el punto número 2, que es la actitud de Dios ante la rebeldía. Ahora sí viene lo bueno. Versículos del 4 al 6. No sé si alguien lo quiere leer. A ver, levante su mano, ¿quién lo quiere leer? Salmo 2, versículos del 4 al 6. Nadie, bueno, yo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Veremos la reacción de Dios en dos maneras. Una, se ríe. Y la otra, se burla. Me río porque sé lo que viene, ¿no? Entonces, en el versículo 4 dice,
El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Dios aquí dice se ríe. Entonces dice, el término hebreo implica no se ríe tanto de las personas, ¿ok? Ni de las naciones en sí. O sea, se ríe de la actitud equivocada que tienen las personas, los presidentes, sobre la autoridad que ellos creen tener para solucionar problemas. ¿Ok? No es que por se rían, mira el Max está muy flaco. No. Entonces, se ríe porque no toman en cuenta la autoridad de Dios. Entonces, los hombres nos hemos hecho a nosotros mismos todopoderosos. ¿Ok? Y eso le provoca a Dios una risa. Por ejemplo, hay un corredor muy famoso. Se llama Usain Bolt. ¿Lo conocen o no? A ver, levante su mano, ¿quién lo conoce? Bueno, la mayoría. Entonces, de los que no lo conocen, es un atleta profesional jamaiquino, ampliamente considerado el mejor velocista de la historia, corre mucho. Entonces, ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, tiene 8 medallas de oro, ¿ok? Además, posee los récords mundiales de los 100, 200 metros en carrera, metros lisos, y en relevos de 4% con el equipo de Jamaica. Su marca es en 200 metros de 19.19 segundos. Ayer Yasmin y yo andábamos en Topolobampo y caminamos como 200 metros y estábamos como media hora. Y los corre en 19 segundos. Imagínate que tú vas, te pones con él, pues está muy alto, y le dices, si te juego unas carreras, yo te gano. Para que veas, te juego unas carreras y te voy a ganar. ¿Qué crees que va a decir ese amigo? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, oye, tengo un récord de 19 segundos en correr 200 metros, ¿tú crees que me vas a ganar? Imagínense que yo voy con él y le digo. Entonces, por eso así es como lo toma Dios. Por eso todos los intentos que pudiera decir las personas, yo no necesito a Dios, no necesito de su autoridad, no necesito de su palabra. La respuesta de Dios es, y sigue en el versículo 4 diciendo, el Señor se burla de ellos. El verbo burlar en el hebreo significa ridiculizar, pero lleva un sentido ridiculizar por la obstinación que tiene una persona en insistir en romper el consejo y la autoridad de Dios. Y ese insistir es en forma de que tú crees e intentas que puedes vencer al Señor. O sea, primero le provocas una risa a Dios. Y si sigues insistiendo en rebelarte, en rebeldía, no haciendo su palabra, te va a ridiculizar. ¿Hasta aquí alguien quiere hacerle un comentario? ¿No? Bueno, seguimos. Ustedes se lo pierden porque van a salir en Facebook. Dice, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego hablará de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? De los rebeldes, ¿verdad? De los que se sublevan contra Dios. ¿Qué es sublevarse? Estar en contra, creyéndose más arriba que Dios, rebeldes. Entonces, en el 5 dice, hablará de ellos en su furor. La Biblia menciona y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
¿Cuántos quieren saber qué se siente eso? Ah, no, ¿verdad? No quieren saber. ¿Y qué va a pasar? Dice, los turbará con su ira. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 19, 13, 14 y 15. Apocalipsis 19, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 13, 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. ¿Qué colores? Blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Vara de hierro. Por ejemplo, te pasas un semáforo y para tu mala suerte estaba un tránsito. ¿Qué va a hacer? Pues te va a parar. Y no, oficial, pues sí me lo pasé, y el oficial te va a empezar a decir, no, pues mira, la multa te va a salir en tanto, y ahorita pues como es Navidad, terminas dándole dinero, ¿ok? Y ya pues el tránsito te elimina la multa con eso. Entonces, ese tránsito que es la autoridad a nivel municipal, tiene una varita de 1 milímetro de espesor. ¿Cómo rompes una varita de 1 milímetro de espesor? Fácilmente. Ok, tú tienes un problema, tienes que ir a la cárcel y vas con el juez y le dices, oye juez, pues no quiero ir a la cárcel, pues ¿cuánto me saldría no ir a la cárcel? Y ya. Y ya resulta que le das dinero y no vas a la cárcel. La varita de ese juez es también de 1 milímetro. ¿Y qué hace? Se quiebra fácil. Ahora, ¿saben lo que es una barra de hierro forjada? O sea, no lo puedes doblar. ¿Ok? Y mucho menos romper. Y eso quiere decir que el Señor es insobornable. No le podrás ofrecer absolutamente nada por el rescate de tu alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a alguno ganar todo el dinero? O sea, ganar mucho de manera que para ti sea causa de que dejes de ir a la iglesia, sea causa de que digas, estoy muy cansado, hoy no puedo leer la Biblia, estoy muy cansado, no puedo orar. ¿De qué te sirve? ¿Acaso podrás ofrecerle recompensa por el rescate de tu alma? Al final de todo dices, voy a juntar tanto dinero para pagarle a Dios todo lo que no fui a la iglesia. ¿Te va a servir de algo? Entonces, a Dios es imposible sobornarlo y le puedes ofrecer todo. Solamente Él aplicará su justicia. Obviamente la justicia por el castigo que mereces. Por eso dice que el Señor se ríe por los intentos inútiles que a veces hacemos y sabemos que nadie podrá escapar de su justicia. Y como algunos famosos, pues en el fin que acabe todo, dice, cuando se acabe el mundo, yo ya tengo mi viaje apartado para irme a Marte. Ya hay como 2, 3 famosos que ya compraron su viaje a Marte para cuando este mundo se acabe. Versículo 15 de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso.
Él pisa el lagar del vino del furor. Entonces, cuando Jesús entró, la entrada triunfal que se llama, ¿en qué entró? Vamos a decirle en un burrito. O sea, es un animal muy despreciable. Nada más se utiliza para carga. Hasta algunos le dicen, no seas burro. O sea, la utilizamos para eso. Pero ahora dice que no vendrá en eso. ¿En qué vendrá? ¿En caballos qué? ¿De qué color eran los caballos blancos que vendrá? Blancos, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban en un caballo blanco, llegaba el emperador a su ciudad, entraba anunciando la victoria del reinado y el poder que tenía ese rey. Eso significaban los caballos blancos. Entonces, la segunda venida ya no será en un burrito. Ya no será con esa mansedumbre, con esa humildad. Ahora vendrá como el Señor, como el Rey de Reyes. ¿Entendemos la magnitud de esa palabra? Rey de Reyes. Para dar el pago a todos los que deliberadamente rechazaron a Jesús y su palabra. Y luego dice, Él pisa el vino del furor. Y es una alusión a que pues en una tina ponen muchas uvas para hacer el vino y están personas que están haciendo, pisando, ¿ok? Y eso es una metáfora de cómo Dios pisará a sus enemigos. Ahora ya no viene el cordero manso, ¿verdad? Ya no viene con esa humildad. Ahora viene como juez, dice, y sus ojos son como llamas de fuego. Y su vestidura, seguimos en Apocalipsis, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie del sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, esto es el juicio para todos los que se quieren rebelar contra Dios o los que están intentando rebelarse contra Dios, los que están en rebeldía contra Dios. El decreto de Dios estableciendo a su Hijo como Rey soberano. ¿Sobre quién reina Jesús? Reina sobre la iglesia, sobre los que nos hemos sometido a su gobierno, los verdaderos hijos de Dios, los que han creído en el verdadero sacrificio. Ahora les pregunto, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? No es la del séptimo día, Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo? Esto es una organización. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo es la que estará en cualquier parte del mundo que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aquí nada más, y puedo asegurar que estamos algunos. ¿Ok? Hay una parte de la verdadera iglesia. Porque hay otros, pueden estar en la iglesia, que profesan conocer a Cristo, a Jesús, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Niegan conocer a Dios. ¿Entendemos la importancia de la advertencia de Dios sobre rebelarse al reinado de Cristo?
vemos cómo manda llamar a todos las aves para que se coman los cuerpos de los que el Señor pisará. Así que ya hemos visto cómo los impíos se rebelan contra Dios. ¿Y cómo es la actitud de Dios ante eso? Ahora veremos el tercer punto. Ya faltan 10. Pero malos que nos tardamos. Tercer punto, el decreto de Dios. Salmo 2. Ahora sí nos vamos al Salmo 2. Salmo 2, versículos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ay, me está picando un mosco. Lo borras eso. Siempre quise decir eso, hermano. Entonces, leemos en el versículo 7. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Un estatuto, un gobierno, una ley, un reglamento, un mandamiento. Entonces, un decreto es aquello que dicta un rey como autoridad suprema y se hace en su reino sí o sí. Por ejemplo, en el sexenio pasado, vimos cómo el presidente dijo, yo voy a ayudar a los estudiantes, a las personas mayores, a las madres solteras. Entonces, él en su gobierno hizo un decreto para que se hiciera eso. ¿Y se hizo? No estoy en contra, no, ni nada. Pero es un decreto y él lo hizo, ¿ok? Y se hizo. ¿Por qué? Pues porque él era la autoridad suprema. ¿Ok? Entonces dijo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿A quién se refiere mi hijo eres tú? ¿Se refiere a Cristo o a nosotros? Se refiere a Jesús. O sea, de la misma naturaleza del Padre. Tú y yo somos diferentes porque no somos hijos naturales de Él, somos hijos adoptados, ¿ok? Por misericordia, perdonados en gracia, pero seguimos siendo falibles, nos equivocamos. Esa es la gran diferencia entre el hijo y un hijo adoptado de Dios. Esa es la diferencia entre un rey y un rey de reyes. Y dice, yo te engendré hoy. Engendrar significa una relación. Dice un William McDonald, este versículo no significa que Cristo comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nació en Belén. O sea, Él ya era Hijo de Dios de toda la eternidad, pero fue manifestado en el mundo como Hijo de Dios mediante su encarnación. ¿Ok? Vamos rápido al versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hay muchos predicadores. Señor, dame Mochicahui para Cristo, decía el hermano Antonio cuando llegue. Dámelo porque yo lo quiero para ti. Pero ¿a quién le está diciendo? Pida y dará por herencia las naciones. ¿Quién es el dueño de todo lo que hay? Entonces se refiere a Cristo. ¿Quién es el dueño de las naciones? Cristo. Y no nosotros, Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Quebrantarás es darle su pago a todo lo que merece, corresponde. O sea, violas la justicia y ¿qué mereces? Un castigo. Pero este rey y este juez será insobornable, con vara de hierro. Jesús dijo,
El que me ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y cuando Jesús se bautizó, ¿qué dijo? En ti tengo toda mi complacencia. Tú serás insobornable. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Y ese castigo sí dolerá. Con vasija de alfarero los desmenuzarás. Es por eso que Dios lanza la advertencia a todos aquellos que quieren rebelarse contra su reinado. Así es que ya vimos cómo es que los impíos se rebelan. ¿Cómo es la actitud de Dios ante eso? Ahora, su decreto, y al final veremos el último punto, que es el consejo de Dios. Versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces dice, ahora pues, oh reyes, versículo 10, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué es ser prudentes? Sabiduría, ser sensatos, inteligentes, y todavía les dice, admitan lo que les estoy diciendo, o sea, no seas burro, les. Pon atención, no omitas el consejo de Dios. Ya te dijo la advertencia de lo que va a pasar, de lo que hará si tú te rebelas contra él. Y en el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Temor. Temor es con respeto, reverencia, o sea, tú eres el Rey de Reyes. Y alegraos con temblor. ¿Qué es alegraos con temblor? ¿Alguien se ha alegrado con temblor? O sea, alégrate por el hecho que nosotros hemos escapado de la ira del Cordero de Dios. Ya vimos lo que iba a pasar. O sea, y ahora estamos bajo su abrigo. La amonestación es para los que rechazan, pero también para nosotros que debemos servir a Dios con temor y alegrarnos. Y una cosa más, dice, admitir amonestación. Porque si no admites la amonestación, estás en rebeldía total. Versículo 12, ya para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. La palabra aquí, honrar, es un término hebreo que significa literalmente besar. Besar la mano, besar el anillo en aquellos tiempos, besar los pies, rendir homenaje. Como vemos como la mujer que estaba con el frasco de alabastro, que enjugó los pies del Señor con sus lágrimas y sus cabellos. Como María que estaba a los pies de Jesús y llega Marta y la regaña. Tanto que hacer y tú no me ayudas, mujer. Y le dice Jesús, ay, tú estás afanada y turbada. ¿Y María qué estaba haciendo? Cuando estamos con Jesús, toda nuestra vida debe estar rendida a Él.
y lo demás pasa a segundo plano. O sea, tú tienes planes, vienes a Jesús, si en sus planes están tus planes, qué bueno, pero si no, ¿qué hacemos? ¿Te vas a rebelar contra Dios y hacer tus propios planes? ¿Qué dice los que tratan y tratan y tratan? Dice, los va a ridiculizar. O sea, Él es nuestro único y gran Salvador. Nos compró con su vida y ahora todo lo debemos a Él. Nos salvó de su gran ira. Por ejemplo, cuando se murió uno de los importantes de la Iglesia Católica, creo que era el Papa Juan Pablo II, que trajeron ciertas cosas de él. Trajeron un botecito de su sangre, una capa y no sé qué más. La trajeron a México y la pusieron ahí en una iglesia. Y fueron, la tocaban, se hincaban. O sea, le estaban rindiendo homenaje a esas partes. Igual aquí creo que trajeron como un muñeco de cera. Y las personas, allá en Mochis, las personas iban y tocaban eso, según ellos, para estar bendecidos. Por eso dice, honren al Hijo para que no se enoje. ¿Pero qué hijo? Hijo de Dios. A ese sí hay que besarle los pies, no al hombre ni a los pastores. O sea, hay que tenerlos en estima, pero jamás por encima de Dios. Porque toda la gloria es para ¿quién? Para el Señor. Y el Señor es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y al final dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo? ¿Cómo podemos confiar en el Señor? O sea, tú vas a la Biblia, la lees, ya me voy. Y se te presenta la oportunidad en la que leíste y ya haces lo que te dé tu gana. No haces lo que te dé. Entonces, aceptando su yugo es, voy a tener que hacer lo que dice la palabra. Porque ¿qué es la palabra? Es el consejo de Dios. ¿O hay otro mejor consejo? No hay otro mejor consejo. El mejor consejo que te puede dar un amigo va a estar aquí. No va a ser camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Aunque eso viene en Proverbios, ¿verdad? No viene. Entonces, aceptando su yugo, haciendo de Dios nuestro refugio. ¿Ok? ¿Para qué es un refugio? Para protección, para protegerte de la guerra. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que después de la advertencia contra la rebeldía, después de mostrarles todo lo que sucede a los que se rebelan contra Dios, después de ver la actitud de Dios ante eso, Dios ahora lanza su consejo. Algo lógico y obvio después de haber leído tantos versículos, son 12 versículos. Dios en su misericordia les advierte que es mejor someterse a Cristo y servirle con reverencia, gozo y honrarlo. Caso contrario a eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará si no seguimos el consejo de Dios? Vamos a seguir nuestros propios consejos, nos vamos a empezar a rebelar contra Dios. Vamos a creernos todos poderosos.
Conclusión, Dios en su amor lanza este salmo. Sigo con el título, la advertencia de Dios sobre revelarse al reinado de Cristo. Y nos los muestra por medio de 4 puntos. Punto número 1, la rebelión de los impíos. Punto número 2, la actitud de Dios ante la rebeldía. Punto número 3, el decreto, la ley de Dios. Punto número 4, el consejo de Dios. ¿Ok? ¿Quieren que se lo vuelva a leer? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Vamos a orar, hermanos.